David Morrell ha estado dando mucha lata en sus redes sociales. El campeón interino de la AMB en las 168 libras dice que David Benavidez y Demetrius Andrade solamente son un par de payasos, que lo ignoran porque saben que Morrell los puede hacer pedazos a los dos en una sola noche. David Morrell ha estado muy activo en sus redes sociales provocando al Bandera Roja, y es que no le queda de otra, la verdad. El cubano va a tener que perseguir y va a tener que rogar por tener una pelea importante, ya que se encuentra en el lugar número 9 del ranking mundial, ya que el primer lugar lo ostenta el campeón mexicano Canelo Álvarez. El segundo, como podemos ver, está Benavidez, en tercero el lento de Jaime Munguía, y en el cuarto está Demetrius Andrade, en el quinto John Ryder, y en el sexto el francés Christian Mbili, en el séptimo Dereviachenko, y en el 8 Caleb Plant, y en el número 9 y hasta el fondo se encuentra el cubano David Morrell. Y no importa que boxísticamente Morrell sea mejor que Munguía, Canelo o Benavidez, la realidad es que está hasta el 9 en la clasificación mundial, y la pelea contra Benavidez no se dará tan rápido como él quiere o como él piensa, ya que para llegar a Benavidez al menos tendrá que derrotar a Munguía o a John Ryder. Sabemos que la calidad noqueadora la tiene, pero desafortunadamente, y siendo realistas, las probabilidades de una pelea entre Benavidez y Morrell están muy lejanas. Morrell es un boxeador cubano de la nueva camada del boxeo. Es un boxeador que ha estado haciendo mucho ruido, y de hecho ya hemos hecho un video de David Morrell en la descripción, que hasta ahora no es nadie. Él tiene otra realidad más dura que masticar. Morrell tiene que ir a buscar sus peleas, tiene que buscar las grandes peleas, y Morrell lo sabe que nadie lo va a buscar. Sabe que no le queda de otra más que él ir a buscar las grandes peleas, o de lo contrario las verá solamente por la televisión. En lo particular, a mí como fanático del boxeo me encantaría ver a David Morrell contra David Benavidez. Ambos tienen los mismos promotores, pero aún así el camino entre ambos es largo. Benavidez goza de reputación, la cual Morrell apenas la está construyendo, y vaya, lo está haciendo más que bien. David Morrell es un boxeador super mediano, 25 años, con una efectividad noqueadora del 88.89%, campeón super mediano por parte de la WBA. Su excelente técnica y su poder destructivo le han asegurado que todos miren con atención a este boxeador. Mide 1,85 metros y tiene 1 centímetros. Morrell es de brazos y torso largo, nació en Santa Clara, Cuba, y reside en Minnesota, Estados Unidos. Peleas, 110 ganadas por nocaut y solo 2 derrotas. Fue medallista de oro en el 2016 en el Campeonato Mundial Juvenil de Box y fue nombrado como el mejor boxeador del torneo. Así que no dejes que el récord profesional de Morrell te engañe. Estamos viendo a un peleador con un colmillo largo y retorcido, con casi 140 peleas en total, donde solamente ha conocido la derrota en 2 ocasiones. La pelea más difícil que tuvo David Morrell como profesional fue esta contra Lennox Allen, la cual ganó por decisión unánime en el 2020, y de aquí aprendemos que a Morrell se le dificultan los tipos grandes, pero Benavidez es mucho más boxeador que Lennox Allen, es mucho más técnico, y a diferencia de Allen, David Benavidez puede contragolpear muy bien. A mi parecer, Morrell primero debería optar por peleas más fáciles como con Caleb Plant o Jaime Munguía, y es posible porque esta división está carente de estrellas y es el lugar propicio para que David Morrell se forje un nombre. Es verdad que el equipo de Benavidez se sentó con el equipo de David Morrell hace unos meses para negociar una posible pelea, pero dichas negociaciones se cayeron y no llegaron a ningún acuerdo. El problema, ya sabes, el tema del dinero. Siempre que una negociación se cae es porque no le llegaron al precio a uno de los dos boxeadores. Benavidez eligió pelear con Demetrius Andrade, un boxeador que sabe que le puede ganar. Demetrius Andrade tiene un boxeo poco efectivo y a sus obsoletos 35 años no le veo cómo le pueda ganar al joven Bandera Roja. Estoy de acuerdo con David Morrell en una cosa: este pleito de Benavidez Andrade es una broma y simplemente es una pelea más de trámite para ganar dinero. Le preguntamos a la inteligencia artificial de Bing que nos hiciera un pronóstico de la posible pelea entre David Morrell y David Benavidez, y el resultado fue sorprendente. La inteligencia artificial arrojó que David Benavidez se impondría ante Morrell por decisión dividida. Un pronóstico pues bastante temerario, a decir verdad. En lo personal, yo y mi hermano
opinamos que esta pelea es de pronóstico reservado. Sabemos que a Benavidez le entran muchos golpes y esto puede ser aprovechado por David Morrell, quien no solo es un hombre grande y fuerte, Morrell tiene muy buena técnica, muy al estilo de la escuela cubana, así que Richie y yo creemos que hasta un empate se puede dar aquí, quizás abriéndole la puerta a una posible trilogía, no lo sabemos. Lo que sí es que por esta ocasión nosotros y la inteligencia artificial no coincidimos del todo. Y ustedes, el respetable público, ¿qué opina? ¿Quién ganaría entre David Morrell y David Benavidez? Escríbenos tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Ustedes saben que los leemos a todos. Porque al final del día la inteligencia artificial es solamente una herramienta y que sí nos ayuda a llegar a un determinado criterio, pero no es la definición del criterio per se. La IA no deja de ser una máquina, no deja de ser un colecto de datos y para mí los dos pelean igual, los dos pelean muy parecido y hasta físicamente se parecen. La única diferencia que yo veo es la posición, es la postura. David Morrell es zurdo y eso se le complica mucho a los boxeadores. Esta pelea definitivamente será un manjar para todos los fanáticos del boxeo y aunque dudo yo que este encuentro se dé próximamente, pues todo podría pasar porque el box está muriendo, el box está en agonía, el box está en crisis y como dijo Oscar de la Hoya, necesitamos supercarteleras, necesitamos ver superpeleas porque la gente, especialmente los jóvenes, se están pasando al UFC. Los jóvenes prefieren ver las MMA porque tienen mucha más acción, ya no quieren ver una buena pelea de box. ¿Por qué? Porque ya no hay buenas peleas, muy poquitas. Se cuidan demasiado de no romperse las medias. El respetable público sabemos perfectamente lo que queremos y no nos chupamos el dedo, sabemos oler las estafas. Y para muestra otro botón, mis amigos, ya que se está fraguando otro fraude más. Canelo contra McGregor es lo siguiente que nos van a vender, pero ese tema lo dejamos para mañana porque hay mucho que decir sobre este fraude. Nos vemos en el video de mañana donde hablaré del fraude Canelo contra McGregor, que es lo próximo que están preparando. Así que mañana les voy a traer este video especial. Eso, claro, si Dios lo permite, porque sin Dios no hay nada. Y hemos llegado al final de este video. Hazme el favor enorme de compartirlo con un amigo. Y hablando de amigos, le mando un saludo a mi hermano, quien siempre me apoya y me da ánimos para seguir adelante en esta desgraciada vida. Mi querida audiencia,